Bueno, buenas tardes, Pascual, ¿cómo te va? Estamos con la conexión esta y agradecida de esta conversación, este conversatorio, como dicen mis amigos mexicanos, con un magistrado ya no jubilado, retirado de la magistratura, tengo entendido, pero con muchísima experiencia en España y a nivel internacional en otros foros. Y conociéndote un poco y siguiendo esos pasos y teniendo varios de tus libros, desde el servicio de mediación familiar quería consultarte, tener tu mirada, tu punto de vista de tu experiencia profesional, particularmente desde la magistratura. eh, ¿Cómo llegás en España, si me permís que te tutee, a impulsar la mediación, ¿no? En aquellos ámbitos? Sí, bueno, a ver, yo estoy jubilado, o mejor dicho, como dicen los italianos, sono pensionato, que quiere decir que me pagan una pensión sin trabajar. Pero Claro. bueno, después de muchos años, desde el año 1974, que obtuve la graduación en Derecho, hasta el año pasado, pues he estado sirviendo a la justicia. Y bueno, pues ahora realmente creo que todavía mientras duren mis fuerzas es un poco una exigencia ética el ocuparme de alguno de los factores que más me han preocupado y que pienso que todavía puedo aportar alguna reflexión, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y precisamente de todo el ámbito, de toda la jurisdicción, en todos los ámbitos en los que he trabajado, pues el de familia es el que necesita de una mayor puesta al día. Ujú. ¿Por qué empecé yo con la mediación? Pues muy sencillo, yo a veces explico que los caminos hacia la mediación, los medios alternativos, son diversos. Para los jueces, está claro, es la frustración. O sea, es la frustración en el sentido de que la sociedad nos encarga que ayudemos a los ciudadanos y que ayudemos a los ciudadanos impartiendo justicia, pero los instrumentos que tenemos para ayudar a estas personas, sobre todo personas muchas veces muy vulnerables, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, pues no tenemos esos instrumentos. Y no tenemos esos instrumentos porque el sistema legal, el sistema de la vinculación a la ley escrita desde el punto de vista sustantivo, pero también desde el punto de vista procesal, Ujú. está pensada por el legislador para otras cosas, para otros conflictos de carácter pues, penal, de carácter patrimonial, de carácter económico, pero no es flexible para gestionar de alguna manera los intereses en juego. Y de esta frustración, pues me llegó, yo creo por casualidad, cuando vine a un juzgado de Barcelona de familia, año 91, pues conocí a una persona, bueno, conocí, no, me presentaron, se cumplía el 25 aniversario de un centro de terapia familiar, el más antiguo que había en Barcelona, entonces, y para celebrar el 25 aniversario invitaron a Sarah Cobb, que es Ujú. una norteamericana, y Sarah Cobb dijo que pues le interesaba o quería que la presentara algún juez de familia. Y me llamaron, yo no sabía realmente a qué, no, de qué se trataba. Claro. Yo era un juez más bien del modelo antiguo y bueno, pues el proceso escrito, dígame usted y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues aquella conferencia de Saracov para mí fue muy importante porque me abrió otras perspectivas. Y he de decir que tanto me interesó el tema que, bueno, vi dónde podía ver cómo funcionaba la mediación en países y sobre todo en países de lengua
española, porque, bueno, venía del mundo anglosajón, pero quería saber de algún otro país. Y, bueno, pues tuve la suerte también de coincidir con una persona que me derivó a Argentina, y concretamente al juez Eduardo Cárdenas. Oh, Total, que aprovechando unas vacaciones de nuestro verano, que allá no era verano, pues me dejé caer por Buenos Aires y estuve con él, con el fiscal Molina, estuve claro, con toda aquella promoción de jueces que entonces estaban en Buenos Aires, y la realidad es que me quedé totalmente sorprendido de lo que se podía dar de sí la mediación en este ámbito jurisdiccional. Así que esa frustración de ver que yo no podía solucionar ni aportar nada positivo a los problemas de aquellos ciudadanos que acudían a mi tribunal, al tribunal donde yo estaba, pues me abrió una perspectiva muy diferente el trabajar con otros medios, con psicólogos, con trabajadores sociales, con psiquiatras, con pediatras. Y desde entonces yo creo que ha marcado un poco mi vida profesional, la ha marcado esta circunstancia casual, por otra parte, ¿no? Y claro. de hecho, pues yo creo que fui de las primeras personas, sobre todo desde el punto de vista de la justicia y de los tribunales, que en España hablaron de mediación. Al principio provocando una cierta reacción contraria, incluso recibiendo alguna denuncia de la abogacía y tal, porque estos métodos que no estaban en la ley, y bueno, pues finalmente pues abriéndonos camino en esto. Claro. Sabes que mencionabas a Sarah Kopp, para nosotros es una de las grandes maestras, digo, para nosotros los que trabajamos en los métodos no adversariales, ¿no? Sarah Kopp estuvo en la provincia del Neuquén, acá donde estoy yo en este momento, cuando yo dirigía un instituto de mediación del Colegio de Abogados antes de ingresar al Poder Judicial de la provincia. Tuvimos el placer de traerla a ella y Carlos Slutsky, ¿no? Que Sí. seguramente lo has conocido, lo mismo que a Folger, Marinés Suárez, Francisco Díez, Alejandro Nató, que son un grupo de los tantos profesionales en estas cuestiones. Bueno, y lo mencionabas al juez Cárdenas, ¿no? Que le seguimos Oh, también por el reconocimiento, diciéndole el juez Cárdenas, juzgado ejemplar en Buenos Aires. hace poco me mandó recuerdos, Mm. como Gladys Álvarez también, Gladys a la que, Álvarez también, a la que claro, también sí. estuve visitando. Mm. Y bueno, pues yo creo que fue el comienzo de una gran amistad. Lo que pasa es que ahora que se ha escrito pues, sobre la historia de la mediación en España, pues me sitúan en el primer capítulo, que es arqueología de la mediación. Me ponen Mm. allí junto con los faraones, poco menos, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía sigo aquí vivito y coleando, no sé por cuánto tiempo, pero aquí estamos. Y apoyando y promocionando. A mí, yo creo que la experiencia de cada uno de nosotros es importante compartirla o reflexionar juntos, pero también hacia la experiencia que cada uno de nuestros mediadores, en este caso, o de los jueces en cada contexto puede hacer y con el respeto que todos tenemos. Nosotros acá en la provincia de Neuquén, creo que te lo he comentado, el sistema que se creó de mediación es exclusivo de mediación familiar con una modalidad intrajudicial, ¿no? Y estábamos trabajando con algunos vocales del Tribunal Superior y con mis superiores, ¿no? Y con jueces y abogados, conversando respecto de la posibilidad de ampliar el servicio de justicia hacia la prejudicialidad o prejurisdiccionalidad. Es decir, que las familias, los vecinos, la ciudadanía llegue a pedirnos, yo digo, a tocar el timbre nuestro de la mediación, del espacio de diálogo, antes de venir con el conflicto en una demanda y todo esto que vos describías recién. ¿Has tenido la ocasión de
de tener alguna experiencia que puedas darme tu impresión en relación a la mediación intrajudicial, la mediación prejudicial. ¿Qué opinión tiene este magistrado? Si es que la podés haber tenido. Bueno, sí, yo creo que con el tiempo he ido variando de opinión, he ido conociendo más cosas, más experiencias, he tenido la oportunidad también, tuve la oportunidad de estar en la Comisión de la Unión Europea que redactó la Directiva de Mediación. Hicimos un estudio comparado y en consecuencia pues tuve también el contacto y aprendí mucho del sistema anglosajón, tanto en el Reino Unido como bueno, pues en Canadá o en propio Estados Unidos. Y bueno, yo la conclusión a la que alcanzo es que los conflictos de familia, cuando tienen la mayor chance, como decís vosotros, para solucionarse, es cuando se gestionan de una manera pronta, ¿no? O sea, cuando empezamos pronto a trabajar con estas familias. ¿Por qué? Pues porque todavía el conflicto está en una fase inicial y no hay todavía grandes tensiones, no la emocionalidad está, por supuesto, en cualquier caso pues, con las rupturas siempre hay una emocionalidad que implica pues sentimientos muy controvertidos y de odio, de fin, de todo tipo, ¿no? Pero cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, mejor. Entonces, eh, la, tal vez tendría, desde luego, la mediación fuera de los juzgados y que se trabajara de manera previa a cualquier judicialización, es decir, antes de pasar al umbral. Ahora bien, si vemos la experiencia que ha habido yo creo que en la mayor parte de los países, ¿qué es lo que ocurre? Que cambiar de un sistema adversarial de confrontación como el que hemos heredado desde el derecho napoleónico, desde el siglo XIX, desde el siglo XX, de la lucha ante los tribunales, cambiarlo por arte de magia, pues no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer porque en las facultades de derecho esto no se ha estudiado, ni se estudia negociación, se estudia pura y dura la ley, ¿no? La ley, el sistema legal es un poco el positivismo, pero ese positivismo es exacerbado. Y entonces nos han enseñado en las facultades que a base de aplicar la ley con el rigor del proceso judicial, también cumpliéndolo a rajatabla, vamos a solucionar problemas. Y vemos que los problemas de esta materia no se solucionan por ahí. Incluso se agravan, ¿no? Entonces, claro, al final terminas haciendo un cántico hacia la mediación prejudicial, o sea, antes de entrar a los juzgados. Pero claro, como esto no se puede, como decía antes, por arte de magia y con una varita mágica solucionarlo, pues han tenido en todos los países donde la mediación se ha ido consolidando, ha tenido mucho que ver el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el compromiso de los jueces en valorar el sistema de mediación. Entonces, valorar el sistema de mediación ante la ciudadanía, incluso ante los abogados. Claro, los abogados, como es lógico y natural, si no han estudiado, no saben lo que es la mediación, no saben manejarse dentro de la mediación, pues de alguna manera es natural que tengan un rechazo y ellos prefieran su sistema, el sistema que conocen. El que conoce. Que conocen toda la vida, están cómodos y saben que van a defender a su cliente con lo que ellos saben. Entonces, ¿cómo se consigue convencer? Pues con palabras nunca. Se convencen con actitudes. Y o bien son con protocolos de intervención que son los propios del sistema anglosajón, ¿no? Protocolos
por cada tribunal, en cada ciudad, según los medios que hay, etcétera, o en nuestro sistema de ley escrita, pues a través de un texto legal que establezca esto de manera más o menos, más o menos coercitiva, nunca diré obligatoria, Mm, porque la mediación y obligación son antitéticas, ujú, pero sí de una manera, cuando un juez, cuando un juez, yo he estado en Inglaterra haciendo unas prácticas también con un juez inglés, cuando un juez inglés se levanta, se quita las gafas y le dice a los abogados que intenten una mediación, los abogados no le replican, saben que tienen que ir y que tienen que ir seriamente a intentar una mediación o no a cumplir un trámite burocrático. Entonces, claro, ¿qué pasa? A través de eso los abogados aprenden la mediación, porque no nos hemos de engañar. Hoy y durante muchos tiempo y muchos siglos, quien va a tener la gestión de muchos conflictos van a ser los abogados. Entonces, si los abogados no confían en estos métodos, no se van a implantar. ¿Y cómo van a confiar? Pues primero, viendo que están prestigiados ante el Poder Judicial, ante los jueces, y segundo, por la calidad de los mediadores. ujú, Porque es evidente que cuando se deriva desde el tribunal a un mediador y ese mediador no tiene una formación adecuada ni unas habilidades para gestionar el caso, pues se fracasa. Y entonces los abogados, que claro que ya en principio eran contrarios, pues bien, B tenía razón, es que nos han mandado una persona que no tenía ni idea, que no sabía qué hacer, que no sabía tal, y eso llega a los tribunales y entonces se da la paradoja. Por ejemplo, en los juzgados de familia de Barcelona se decidió por todos los jueces enviar a mediación en cuanto llegara un asunto al tribunal. Bueno, pues este envío a mediación fracasó. Y fracasó en primer lugar porque no había mediadores eh, bien formados. Hay muchos que están bien formados, pero otros no tienen, a lo mejor están teóricamente, pero no ujú. tienen la... Y entonces, claro, esto terminó, como se dice aquí, como el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora es que ha terminado de salir el sol, es cuando se da el Rosario y la gente se va yendo. Y Claro. entonces se va yendo todo el mundo, los jueces un poco dicen esto no sirve para nada. Hay también una enseñanza importante, porque cuando se envía mediación al principio, yo conozco algún sistema, lo que pasa es que Argentina también me he preocupado de hacer turismo y he estado en Tucumán y he estado en Buenos Aires viendo cómo tienen organizada el sistema de mediación. Entonces, claro, el sistema de mediación inicial obligatoria eh, tiene sus problemas. Esos problemas ya lo advirtieron países que tienen más tradición que nosotros, divorcista. No hay que Ujú, olvidar, en España el divorcio es de 1981, que claro. en términos jurídicos Es hace poco. poco. En Argentina tampoco es Ujú, extensa. Al lado del Reino Unido, de Inglaterra, desde Enrique VIII, que llevan 4 o 5 siglos, pues han claro, aprendido más. claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Francia, cuando se deriva desde el juzgado, no se hace preventivamente antes de admitir la demanda. No se hace tampoco cuando la demanda ha llegado al juzgado, sino que, claro, porque entonces únicamente se conoce la versión de una parte. Ujú, Entonces, la parte contraria tiene derecho también, si no va a estar refunfuñando, porque le han dicho cosas y tiene que contestar. Entonces, en francés se llama la découverte. La découverte, el descubrimiento, es cuando las dos partes hacen sus alegaciones. claro. Y entonces ya hay, ¿no? Y además de eso, bueno, en inglés es el discovery también. En muchos estados norteamericanos es después de haber presentado las pruebas, Ujú, porque entonces los abogados también saben un poco a qué atenerse. Sin ujú, embargo, nosotros, pues un poco el enviar a mediación desde el principio, por ejemplo, como se hace en Italia, Italia se apostó por el sistema de enviar todo a mediación. Pero, claro, a ver, se hacen más mediaciones que en España.
pero todavía es insignificante. O sea, es un logro que en Italia se hagan 300.000 mediaciones, Mm, pero al lado de 3 millones de juicios, claro. pues es una cantidad pequeña. Sin embargo, ahora, por ejemplo, la ley española que está debatiéndose en el Parlamento, que se llama la Ley de Eficiencia Procesal, que Ujú, va a modificar la ley de mediación, acoge este principio. Y entonces va a exigir, va a exigir un requisito de procedibilidad, pero antes de ir al tribunal, no desde el tribunal, antes de ir al tribunal. Sino que antes de ir al tribunal, las partes, a quien por la demanda, tienen que justificar que ha intentado seriamente y de buena fe eh, tener un proceso de negociación con la otra parte. ujú. Entonces, claro, ¿soy partidario de la intrajudicial? Sí, pero con lo que he dicho, cumple su función. Lo que podemos ver, por ejemplo, en los juzgados ingleses, es que poco a poco el número de litigios que se presentan al tribunal es menor. ¿Por Claro. qué? Porque se va aprendiendo la abogacía. Hay más abogados que en España y más que en Argentina, que ya es decir, pero ellos han acogido los sistemas de mediación como un sistema propio, o sea, igual que cuando una persona necesita graduarse la vista, tiene un problema en la visión. Claro, si vas al oculista antiguo, únicamente sabe ponerte gafas. Sin embargo, ahora hay muchas alternativas. Te puede mandar vitaminas, Mm, te puede mandar que vayas a cirugía, te puede mandar que hagas ejercicios, te puede mandar a unas lentes de contacto. Es decir, hay un abanico y ese abanico de posibilidades es el que el abogado tiene que conocer y dentro de esas posibilidades pues está la mediación, una de ellas. bueno, me encanta y me quedaría horas. Y ahora me viene esta otra pregunta. Pascual Ortuño fue uno de los primeros que promueve la mediación familiar en España y en otros países del mundo, ahí trabajando también en la Unión Europea. ¿Y cómo llega la coordinación de parentalidad a este magistrado que lo hace que impulse también la coordinación de parentalidad? ¿Qué pasó ahí? Pues claro, hay abogados que me dicen, colegios de abogados, hombre, ya no tuvo bastante con la mediación, ahora la coordinación de parentalidad. Y realmente es un mismo proceso. O sea, lo que nos vamos dando cuenta es de que la especialización ayuda a que se sepa gestionar mejor el conflicto. Entonces, no es lo mismo un mediador que actúa en la fase de terapia familiar antes de que realmente cuando se está gestando la ruptura o en ese momento que han decidido. No es lo mismo las habilidades ni las técnicas que cuando ya está el conflicto en el juzgado, está judicializado, pero todavía se está juzgando, que cuando es después de la sentencia, después de la resolución judicial, cuando se ha terminado ya todo. Y no solamente eso, sino que a diferencia de otros conflictos que se llevan ante los juzgados, que su característica es que se refiere a examinar hechos del pasado o de un conflicto estático. Por ejemplo, en penal lo que se va a juzgar son hechos que ya han pasado. Entonces, con toda tranquilidad, puede ser ir con luz y taquígrafos Mm, a estudiar en profundidad el caso y puedes tardar el tiempo que sea, porque lo que importa es realmente dar una solución con el sistema de pruebas, etcétera. En el derecho económico o en el derecho patrimonial, pues también muchas veces, si es, por ejemplo, de propiedades de la tierra, etcétera, la tierra ya está. Si se discute por un camino, etcétera. Es diferente ya el tema de los negocios o de las empresas, porque ahí sí que están funcionando y siguen su vida. Con el conflicto siguen evolucionando. Pero los conflictos de familia no se acaban, ni mucho menos.
en el juzgado lo importante es hacer un pronóstico de futuro, que es la sentencia. Las medidas que adopta una sentencia son un pronóstico de futuro. Pero ese pronóstico de futuro va a ser también cambiante. Porque, claro, ahora se separan y viene la ruptura, se divorcian. Los niños tienen una edad, pero dentro de 3 años los niños han crecido. El marido o la mujer va a tener un novio, una novia, se va a volver a casar, va a haber otros hijos de las familias reconstituidas. Es decir, una persona que trabajaba a lo mejor va a caer enferma o han despedido de la empresa. Es decir, el conflicto sigue vivo, no se ha terminado con la resolución judicial. Bien, entonces hay un ámbito de los conflictos de familia, que son las relaciones de los padres y madres con los hijos e hijas divorciados. Esto es un capítulo aparte. Y este capítulo aparte, muchas veces, cuando pasa el tiempo, lo que fue una norma, una regla, incluso pactada por las partes, que funcionaba, deja de funcionar. ¿Y por qué deja de funcionar? Pues porque los hijos han hecho mayores, porque ahí han surgido otros problemas, ¿no? Y entonces hay que atender a esa nueva realidad. Entonces, para eso hace falta recomponer, porque muchas veces esos vínculos se rompen. Entonces hace falta recomponer, hace falta revincular. Y las causas por las que se rompen esas relaciones entre los padres, madres e hijos e hijas, pues las causas son múltiples. Y ahí se requiere una intervención especializada. Hay muchas personas profesionales que respecto a la coordinación de parentalidad niegan, como San Pedro, ¿no? Los evangelios, niegan que sea mediación. Esto no es mediación, efectivamente. Eh, yo digo, si es mediación, lo que pasa es que es una mediación especializada. No, cualquier mediador no sirve. Tú puedes ser un buen mediador en el ámbito económico, en el ámbito patrimonial, en el ámbito de las herencias. El difunto ya está ahí, está muerto, ¿no? Tú puedes ser un buen mediador cuando se está el conflicto bullendo, ¿no? Y hay que hacer las reglas. Pero claro, cuando ya ha habido una escalada del conflicto y se han roto relaciones y te vas a encontrar, en primer lugar, que no vas a negociar ya, vas a tener delante a la pareja, sino a unos hijos que tienen derecho, que tienen opinión propia, que van a tener 9 años o 12 o 14 y que las técnicas que vas a tener que utilizar van a ser distintas. Porque además probablemente vas a tener que trabajar mucho más allá de la familia. En muchas ocasiones vas a tener que trabajar con las nuevas parejas, vas a tener que trabajar con los abuelos. Eso desde el punto de vista de un tribunal, pues es imposible, eso no lo puede hacer el juez. Entonces la coordinación de parentalidad tiene esa utilidad, que es un auxiliar del juez. No es mediación, se trabaja con técnicas de mediación y mucho más, y puede dar sus frutos para recomponer la relación. Esto también lo hemos aprendido, no nos hemos inventado nada. Esto viene de la terapia. Ya había, si los problemas eran de carácter psicológico, los psicoterapeutas ya lo estaban haciendo. Si son de otro tipo conductual, pues realmente depende del caso, ¿no? Pero concretamente en Estados Unidos, Australia, surgió la Parental Coordination, mientras en otros países más ricos, como puede ser Alemania, como puede ser Holanda en Europa, como puede ser los países nórdicos, estas figuras ya las incorporaron a los tribunales, están dentro de los tribunales. Lo que ocurre es que nosotros, la mayor parte de los países iberoamericanos, no tenemos un déficit presupuestario grande. Entonces hay que trabajar esto con lo que tenemos y con los profesionales que tenemos, y por eso estamos, como tú sabes, porque estás participando, estamos en un proyecto
internacional iberoamericano para intentar hacer un cuadro, un marco referencial de lo que podría ser la coordinación de parentalidad en nuestros países, bien entendido que no caemos, que no hemos de caer en el chauvinismo de pensar que caemos muchos españoles, que Latinoamérica es Latinoamérica, toda una. No, es que hay muchas más diferencias entre Argentina y México, o entre Argentina y la República Dominicana, que entre España y Noruega, ¿no? O sea, pero sí es verdad que tenemos una tradición común, tenemos una Mm, lengua común, y sobre todo estos problemas son comunes, porque también la impronta de la religión, la impronta de la cultura, de esa cultura que aun cuando no sea religiosa, pero sí está imbuida de esa cultura que, bueno, pues cómo funcionaron los matrimonios de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que es lo que hemos aprendido. Y ante la nueva realidad de los divorcios, ante la nueva realidad de los procesos migratorios, ante la nueva realidad de las nuevas familias, ¿no? Con composición muy diferente, pues tenemos que dar respuesta. Yo a veces me dicen el tema, uno de los temas que respecto a la conciencia de parentalidad surge es, cuidado, porque aquí es la perspectiva de género. Y a ver, la perspectiva de género. Yo tengo un trabajo publicado donde todas las coordinaciones de parentalidad han sido con parejas rotas de lesbianas, o sea, eran mujeres, ¿no? No era un tema de género, era un tema de personas que tenían del mismo género que tenían una familia constituida, incluso un matrimonio, y que se rompe y que hay hijos. Y entonces hay que solucionarlo. Es evidente que el impacto de la violencia de género aquí sí, sí también va a ser importantísimo, porque la protección de parentalidad no es la panacea ni sirve para todos los casos. Si hay una ujú, violencia, es evidente que, ujú, que ahí va a hacer falta un justo juez que vaya con la sanción, ¿no? claro. O sea, no podemos negociar y muy probablemente los hijos de una mujer maltratada, pues prácticamente seguro no van a querer ver al padre maltratado. Eso Ujú, está claro y lo ujú, van y con toda razón. No tenemos por qué buscar esto, ¿no? Esto es importante el saberlo y sé que en Argentina también hay esta preocupación porque algún colega me ujú, lo ha comentado, es que aquí tenemos el problema, bueno, como en España, ¿no? De que inmediatamente, pues estas personas, abogados, abogadas sobre todo, que están en los movimientos feministas y que están luchando muy honestamente, con mucha eficacia, contra la lacra de la violencia de género, a veces, pues, claro, no ven el bosque, ven la casuística de sus casos, que sus casos son casi todos casos de violencia o son casos desde este punto de vista con personalidades eh, psicológicas o psiquiátricas que no son aptas para la mediación ni mucho menos para la ujú, coordinación parental. ujú, Pero hay otra gran bolsa, yo creo que mucho mayor, de conflictos que se llegan porque no se saben gestionar bien estos conflictos paternofiliales. Y en ese caso, el coordinador de parentalidad es utilísimo, porque va a hacer pedagogía, va a ayudar a las familias ujú, a que salgan del embrollo, ¿no? Y bueno, pues a partir de que hemos comprobado que estas intervenciones son útiles, pues estamos defendiendo su implantación. Y creo que la utilidad la van a ver los abogados porque ellos tampoco pueden hacer nada en conflictos de esta naturaleza. Y los jueces tampoco, porque ante un chaval, una niña, un adolescente de 13 o 14 años, que se plante ante el juez y diga, no me quiero ir con mi madre porque su novio no me cae bien, pues es que el juez tampoco sabe lo que hacer. No lo va a castigar. ¿A qué? ¿Qué lo va a castigar? Entonces hay que trabajar con esta chica y trabajar, porque ahí algo ha pasado también con la madre, con el padre, con el nuevo novio, en fin, hay que ver toda una serie de cosas
de factores que son complicados. Y esto es lo que es la coordinación de parentalidad. Y justo recordando y escuchándote atentamente, pensaba, en España, no en toda España hay una ley o una reglamentación de coordinación de parentalidad. Eso también muchas veces se cuestiona, se reclama o se condiciona o se pretende condicionar, bueno, pero para poder implementar, por ejemplo, la coordinación de parentalidad, necesitamos una ley, ¿no? Eh, y ustedes, bueno, creo que desde por allá por el 2013, creo que son las primeras sentencias tuyas, y también hay en otros lugares de España, Navarra, Aragón, Barcelona, Valencia, bueno, y seguramente me estoy olvidando de unos cuantos, la aplican aún sin ley. ¿Cómo, cómo se hizo? Bueno, porque, bueno, a ver, yo defiendo que no es sin ley. Es que o sea, Ah, esta bien. intervención está fundamentada totalmente en la ley, porque nosotros tenemos en nuestro código de derecho de familia sustantivo y en el procesal, tenemos unos preceptos que dicen que el juez o el tribunal, para evitar problemas a los menores o discapaces, o para apartarlos de riesgos, pueden adoptar las medidas que consideren necesarias. Uh-huh. Entonces, la ley ahí está. Está. Lo que sí está y es suficiente. Por ejemplo, en Cataluña no ha habido ley, pero como los tribunales empezamos introduciendo esta figura, pues ya con sujeción a ese precepto legal, que es un precepto abierto que le concede facultades amplias al juez. Entonces, este tema fue objeto de recursos ante la superioridad, Uh-huh. del juzgado a lo que nosotros llamamos audiencia provincial, Audiencia. que para ustedes son las cámaras. Las cámaras. Uh-huh. Claro, pues cuando las cámaras, determinadas cámaras, por ejemplo la de Barcelona, fue pionera en, en aceptar y en, digamos, en decir, no, no, esto es un mecanismo perfectamente válido, legal, etcétera. Pues esto llegó hasta la Corte de Casación, que es Uh-huh. el más alto. Y la Corte de Casación también estas sentencias, estas resoluciones, las validó. Y al validarlas, pues entendimos que no hace falta otra. Ahora bien, es cierto que el peligro que se corre es que como la idea es, decimos aquí, de cajón, no sé si se dirá, o sea, es una herramienta, la coordinación de parentalidad útil, buena, etcétera. Al no existir una reglamentación legal, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que han crecido coordinadores de parentalidad como hongos, como champiñones en un bosque. Y mucha gente pues ha dicho, pues oye, yo, yo también, Claro. yo también. Y entonces se han empezado a hacer eh, intervenciones que han sido negativas. Al ser negativas, pues claro, cuando uno acierta, poniendo el ejemplo de del oculista, ¿no? Mm, Cuando se empezó a introducir la intervención quirúrgica para suprimir o para quitar la miopía, pues al principio los oculistas no eran muy duchos en esto claro, y se conocían casos de que aún no lo habían operado y tenía 3 dioptrías y ahora al cabo de los 6 meses tiene 16. claro, Y entonces la gente decía, no, no, no. Y hubo un retroceso. Y hasta que no se mejoraron las técnicas y sobre todo hubo especialistas en esta materia, la gente no ha ido tranquila a que lo operen de... Ahora ya se va tranquilo a que te operen de la miopía porque sabes que es... Pues lo mismo ocurre con esto. Entonces, claro, es conveniente una regulación. Y es conveniente una regulación para evitar que un intrusismo de personas no capacitadas.
Ujú, Eh, y esto pues requiere de alguna manera una reglamentación. Al mismo tiempo, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, ha habido algunas intervenciones que han sido en este sentido, ¿no? Que se ha intentado o se ha derivado a coordinación algún caso de violencia contra la mujer real, y eso pues ha aparecido en la prensa, ha aparecido en todos los lugares, y cuando el Ministerio de Justicia español decidió regular la institución, yo tuve algo que ver, porque incluso pues me llamaron para unas consultas, etcétera. Pues inmediatamente un sector de profesionales de este ámbito que trabajan sobre todo en violencia sobre la mujer tiene mucha influencia bueno, pues eh, el ministerio, mm, esta, esta ley se abortó, nunca mejor dicho, desde su ujú, inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen, no, no, conciencia de parentalidad no, porque no hay ley. Que bueno, pues si vamos a tener una ley, no, no, que no haya ley. Bueno, entonces es la pescadilla que se muere la cola. Por eso es tan importante hacerlo. Ahora mismo hay también una gran preocupación, por ejemplo, en temas con la migración. Hay mucha gente, muchas parejas que van de un país a otro, que luego se rompen, que van, que vienen, la famosa sustracción internacional, sí, retención ilícita, etcétera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Europa hay un reglamento europeo que regula estas situaciones, pero el artículo 23 punto tal dice que cuando se alegue violencia contra la violencia. mujer, se archivará el expediente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un abogado, una abogada avispado para defender los intereses de su cliente, como además el concepto de violencia es ambiguo muchas veces, aunque desde esto es discutible, ¿no? Dicen, no, no, la Ujú, violencia es todo igual. no. No es igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues en cuanto una mujer se quiere ir a su país de origen o se quiere venir a España, pues ¿qué es lo que hace? Pues plantea el tema primero que sufro violencia psicológica. Esta mañana escuchaba una señora que decía, pero ¿por qué violencia es la que a usted le infería a su marido? Y decía, pues mire usted que no me daba dinero suficiente para ir a la compra. Y eso efectivamente es, puede conceptuarse como Ujú, violencia. Pero no es la violencia que exime ya de que el juez pueda entrar a averiguar la gravedad ujú, y sobre todo la repercusión de eso en los niños. ujú. Pues, Y no sí. es una causa para que, por ejemplo, no pueda haber mediación en estos casos. Ujú. Bueno, te cuento y comparto un poquito, te actualizo. Mencionabas hoy a Gladys Álvarez, una queridísima maestra de todo esto y pionera, ¿no? Junto con la ex vicepresidenta de la República, Elena Hayton, en materia de introducir la mediación en Argentina. Venimos trabajando con Gladys y otros tantos prestigiosos juristas, magistrados y con el representante de la Convención de La Haya, eh, por justamente el convenio de sustracción y restitución, donde Argentina estamos bregando de los distintos poderes judiciales de las provincias en introducir fuertemente el espacio de la mediación en los casos de mediación familiar internacional. Y justamente también he tenido la ocasión de trabajar con los grandes maestros, con Graciela Tagle, bueno, por ahí mencionar a uno y dejamos a otro, ¿no? Que son todos, muchos de mis maestros, en generar un protocolo para que la familia venga a un espacio de mediación sin suspender el proceso de restitución, que sabés que es muy acotado en el tiempo, pero donde se procura la posibilidad de un acuerdo.
Y hemos tenido hace poco una experiencia acá en la provincia de Neuquén que trabajé con un compañero de mi equipo, ¿no? Con Gustavo, que es un mediador, que también ir construyendo ese equipo, ¿no? Armándolo, en un caso de restitución, donde la jueza consideró que el espacio nuestro podía ser un espacio más adecuado, sobre todo para el regreso seguro de una niña pequeña, ¿no? Que volvía por aplicación del convenio de La Haya, volvía al país de origen, debía volver, ¿no? Entonces así fue resuelto por primera y segunda instancia, y esto también es esto del espacio, ¿no? Y vemos que la mayor conflictividad va en aumento también en lo que trae las familias, en todo esto que vos decís, ¿no? Los divorcios, separaciones, nuevas uniones, nuevos hijos, crisis matrimonial y todas las emociones que hay allí, bueno, y las distintas configuraciones familiares que nos está interpelando en qué mirada actualizada y qué herramientas y qué especialización está necesitando la familia, las del siglo XX, las del siglo XXI, o ¿no? Esta profundización, bueno, que creo que este proyecto que tengo también el honor de compartir contigo y con otros grandes maestros y compañeros de investigación, nos va a dar una mirada y mucho material por toda la participación que seguramente va a ser muy enriquecedora para todos, ¿no? Comparto que las culturas, podemos estar en distintos países, pero los conflictos, si bien tienen un contexto cultural, legal, diferente, histórico, también tiene una matriz que suele ser muy similar o igual, ¿no? En España, acá, aun cuando tengamos diferencia, y en la reforma en los temas de familia, cuando en el año 2015 se reforma el Código Civil y Comercial, esta norma sustancial que bien mencionabas, toma mucho de nuestra madre patria, ¿no? Entonces, esto del cuidado compartido, ¿no? De la responsabilidad parental y bueno, y estamos transitando experiencias bastante parecidas a ustedes. Pascual, yo no tengo más no te quiero restar más tiempo, ya llevamos 50 minutos de una hermosa conversación, por lo menos desde mi parte, y agradecido que pudiéramos grabar y compartir con otros escenarios, porque también es nuestra responsabilidad, entiendo, el poder poner en conocimientos de abogados, de jueces, de la academia, de psicólogos y psicólogas, de trabajadores sociales, o sea, la interdisciplina, ¿no? Esto que hablabas de la antropología, ¿no? El conocimiento ocupa diversas profesiones, diversos ámbitos y disciplinas, y cuando trabajamos con familia no es solo desde un aspecto jurídico, legal, sino al contrario, tiene una diversidad que abarca a distintas miradas y profesionales y enfoques, ¿no? Así que yo por mi parte, agradecerte hoy. Pues nada, muchas y gracias seguimos en contacto. Muchas gracias por esta conversación y bueno, pues seguimos otro día en otras circunstancias y ahora pues vamos a ver el proyecto de Chile Sí. 23 en mayo. Sí. ¿No? Nos vemos a ver si podemos construir algo también común en beneficio, ¿no? de nuestros ciudadanos, Sí. de los niños y las niñas. De los niños y sobre todo. niñas. Sí. Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias, encantado de Pascual. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.